Buenas tardes, hermanos, y bienvenidos a este pequeñito canal llamado César para Jesucristo. Bendito sea Dios, porque hoy tenemos con nosotros al doctor José Alberto Villasana, que muchos de vosotros conoceréis, ¿verdad? Bueno, buenas tardes, hermano José Alberto. Gracias por estar aquí con nosotros. Muy buenas tardes César, por la invitación y a todos los de tu canal. Me alegro mucho, de verdad. Ha sido un regalo del cielo el tenerte ahora mismo aquí. Sé que hay muchos de nuestros hermanos que están muy contentos y quiero agradecérselo especialmente al hermano Santiago, que ha sido, bueno, pues el instrumento del cual se ha servido el Señor para que podamos ahora tener esta conversación. A tus órdenes. Bueno, como habéis podido leer el título, hermanos, el profesor, el doctor José Alberto Villasana nos va a hablar un poco de por qué Benedicto XVI sigue siendo el único y verdadero vicario de Cristo en la tierra, el único y verdadero papa. Yo lo vengo diciendo desde hace muchos meses, José Alberto, en el canal, y me alegra que tú también, aunque nos separe el Atlántico, sin embargo no nos separan las ideas, ¿no? Entonces, bueno, quisiera antes de nada que nos hicieras una especie de esquema previo, antes de entrar un poco en harina, en las razones concretas de derecho canónico, etcétera, para contextualizar un poco esta situación, que para muchos es muy familiar, pero para otros es un disparate. Y bueno, pues yo creo que los disparates lo dicen los locos, ¿no? Pero no las personas que tenemos razones, ¿no? Entonces, bueno, ¿por qué dirías tú que sigue siendo el Papa? ¿Por qué lo afirmas, de hecho? Bueno, hablando del contexto que tú preguntabas, habría que remontarnos al 2005, cuando Benedicto XVI, un poco contra su voluntad, viene electo Papa. Y en el discurso, cuando inicia su pontificado, él claramente dice: recen por mí para que no huya por temor a los lobos. Entonces, a partir de ese año, vimos cómo continuamente hasta el 2012-2013 los lobos lo atacaron continuamente. Pero no eran lobos de afuera de la iglesia, sino de adentro de la iglesia, que lo ridiculizaban, lo golpeaban, lo exhibían en los medios internacionales. Y finalmente empezaron a tomar acciones para presionarlo de tal manera que él renunciara. O sea, podemos ahí hablar de renuncias, de amenazas incluso de muerte, Sí. amenazas de cisma, Sí. y amenazas de otro tipo. Entonces, Bueno, es decir, ese es el contexto, digamos, en el que él renuncia. sí, porque tengo entendido, hermano, que el propio Jorge Mario Bergoglio estuvo presente en aquel concilio de 2005 y fue el segundo candidato, ¿no? Por así decir, el segundo candidato más votado. Y tras ser elegido, Joseph Ratzinger, al propio Jorge Mario Bergoglio le ofreció la Secretaría de Estado del Vaticano, que es como ser el número 2, ¿verdad? Exactamente. Yo creo un poco que lo hizo, corrígeme si me equivoco, lo hizo un poco por deferencia, ¿no? Por haber sido el segundo más votado, y también para ver un poco de qué pie cojeaba Jorge Mario, ¿no? ¿Y qué hizo Jorge Mario, hermano? Sí, efectivamente, eso que tú dices, pero eso, bueno, viene después con el tema ya del cónclave, pero es importante conocer en el contexto del que tú preguntabas cómo se fueron agravando las amenazas en contra del Papa, al punto que cuando salen los Batileaks, encarcelan al mayordomo Paolo Gabriele, pensando que él había sido el autor de la fuga de documentos reservados de los archivos propios del Papa. Y cuando él está en la cárcel, un personaje que en la prensa italiana se hace llamar El Cuervo, como seudónimo, vuelve a filtrar otros 3 documentos para decir: vean cómo yo soy el autor de estas filtraciones. Paolo Gabriele es un mero chivo expiatorio. Y una de esas 3 filtraciones es una amenaza de muerte, en donde le dicen a Benedicto que si en más de un año no renuncia y hace renunciar al cardenal Bertone, su secretario de Estado, lo van a matar. Él en ese momento
conforma una comisión de 3 cardenales para que investigue esa amenaza, si era real y de dónde provenía. Sí. Y ya en el otoño del 2012 es cuando le dan el resultado de 300 páginas, en donde le dicen, efectivamente van a querer envenenarte en no más de un año. Y en ese otoño del 2012 es cuando él empieza a preparar su renuncia. Sí. Para las Navidades del 2012 ya él tiene la decisión completamente tomada, se la comenta a su hermano, el padre Georg Ratzinger, y se comenta al vicario de la ciudad de Roma para que empiece a preparar todo lo que él iba a anunciar el 11 de febrero. Entonces es importante ver cómo esas decisiones, y no tanto la amenaza de muerte, sino una amenaza de cisma que le hacen un grupo de cardenales básicamente alemanes, en donde le dicen que tienen ya firmas de pues casi 2000 sacerdotes, religiosos, laicos, obispos, para separarse de Roma y fundar una nueva iglesia contraria a toda la tradición que él ha venido defendiendo. Sí. Entonces, ese es el contexto. Ahora, ya el hecho de la renuncia en sí mismo, es importante leer el documento que él proclama el 11 de febrero en 2013, porque en ese documento es donde él anuncia que su decisión es seguir siendo el vicario de Cristo, o sea, seguir llevando el munus, el cargo petrino. Dice ahí claramente que él solamente va a renunciar a los cargos administrativos del obispo de Roma. Entonces, a la pregunta ¿por qué Benedicto XVI sigue siendo papa? Pues la respuesta más sencilla es porque él así quiso. O sea, él así lo estableció. Él en ese momento de renuncia, todo el mundo se fue con el aspecto de renuncia, pero nadie leyó las letras en donde él decía que el cargo que yo recibí el 19 de abril de 2005, cuando fui nombrado papa, ese lo llevo hasta la muerte, porque a ese no se puede renunciar. Exacto. Y es significativo porque en la historia, por ejemplo, tú ves casos de papas que han renunciado, como puede ser el de Gregorio XII, renuncia como papa y él vuelve a ser cardenal. O Celestino V, le pasa lo mismo. Celestino V renuncia como papa y vuelve a ser religioso, monje ermitaño. Es la primera vez que el papa renuncia, pero dice, yo sigo siendo papa y sigo conservando el cargo de Pedro, el munus Petri. Sí. Y entonces, por hacer una comparación, lo que él estableció por primera vez en la historia de la Iglesia fue una figura parecida a la que existe en España o en Inglaterra, en el Reino Unido, en donde existe el rey, que es el soberano, ¿no? Y el jefe de gobierno que lleva los cargos administrativos del gobierno, el jefe de gobierno. Esta es la diferencia que él creó en ese discurso. Y por lo cual, en ese mismo discurso dice, por ello mismo seguiré vistiendo de blanco, llamándome su santidad, sigue siendo papa, sigue firmando con papa y sigue llevando el anillo del pescador, que es el que tiene la autoridad papal. Así él lo quiso establecer, no hay otra razón. Sí, es tremendo, ¿no? Bueno, se me venían varias ideas a la cabeza, hermano. La primera, aquella expresión que utilizó Monseñor Ganswein, su secretario actual y de aquel entonces, la expresión muy acertada, a mi juicio, que era aquella de pontificado de excepción. ¿Recuerdas esas palabras? Sí, también le llamó ministerio alargado, sí. ¿no? Pero eso incomodó mucho. O sea, se sabe que Francisco se puso furioso por ese discurso de Monseñor Ganswein, pero es el que más claramente ha definido lo que está sucediendo. Exactamente, ¿no? Es como que, de hecho lo dice Ganswein en aquella entrevista, dice que Benedicto inició un nuevo modo de pontificado. Es que es muy, muy evidente, ¿no? Para el que lo quiera entender.
Me consta también que Bergoglio se puso a chillar por los pasillos del Vaticano, y no lo digo por decir, ¿eh? Esto que digo, lo digo porque me consta de verdad que así Sí, fue. sí, sí, o sea, Cuando sacó conocido. el último escrito, Benedicto XVI, Ah, este claro, que sacó con motivo de los abusos claro, a menores y a adolescentes, claro. y Sí, etcétera, sí. porque creo que era un documento que Benedicto XVI preparó de cara a aquel sínodo, vamos a decir, ¿no? El mes de febrero del año Exacto, pasado, sí, para que exacto. los obispos lo tuviesen, y Bergoglio no, Así, no se lo dio a nadie, ¿no? no se lo Y- dio a no, no, ninguno no, de los exacto. obispos, lo sacó 4 meses después. Exacto, entonces Benedicto lo Entonces, publicó de motu propio, por así decir, ¿no? Y se puso también furioso Jorge Mario. sí, Cuando... sí, sí, sí. Sí, ha habido, desde luego, la discrepancia doctrinal. Creo que en esa es donde hay más consenso. O Ujú. sea, hay muchos grupos de académicos, de obispos, de teólogos que han publicado varios documentos señalando las herejías de Francisco, ¿no? Sí, sí, sí. En eso me parece que cada vez hay más conciencia. Mm. Ahora con el sínodo de la Amazonía, todavía más. El que fuera el cardenal prefecto de la doctrina de la fe, cardenal emérito, dijo que eso no solamente es una apostasía, sino que es una Una estupidez. estupidez, el cardenal Así Müller, lo sí, sí, sí. dijo el cardenal. Entonces, Sí, y hace muy cada poco, vez hay hermano. más conciencia de la herejía en que cae continuamente Francisco, ¿no? Jorge Mm. Mario Bergoglio. De lo que hay poca conciencia es del hecho de que Francisco es un antipapa. De Ujú. eso casi muy pocos hablan de ello. No. No, primero porque las cosas que sucedieron dentro del cónclave, que al menos hubo 3 irregularidades muy fuertes, Sí. los cardenales que la saben no Hablamos, pueden, perdona, para que los hermanos nos entiendan, del cónclave en el que fue electo en Bergoglio, el ¿no? que Del fue 13 de marzo del 13. Francisco. ¿Qué tres irregularidades hubo, hermano? Sí, hay por lo menos 3 irregularidades, pero los cardenales que las conocen no pueden hablar por la amenaza de excomunión que puso Pablo VI muy astutamente. Entonces, entre los cardenales prácticamente ninguno habla de uh, Francisco es un antipapa. Ujú. Algunos obispos como Henry Gracida, obispo de Sacramento, Ujú. No lo Henry conozco. Gracida y algunos otros, y algún sacerdote por ahí se atreven a hablar de esto, ¿no? Que además no debería de ser tampoco ningún motivo de escándalo, porque No. eh, decir antipapa no quiere decir que sea una persona moralmente mala, necesariamente, Ujú. porque en la historia de la iglesia han habido 38 antipapas, Ujú. y el primer antipapa es un santo, ¿no? Ujú. Sí, San sí. Hipólito de ¿Cómo se Roma. llamaba? Es San Hipólito de Roma. O sea, han habido 38 antipapas. Lo único que quiere decir el ser antipapa es que hubo una irregularidad canónica en la elección. Ujú. Y ese es el caso de Juan XXIII, de Pablo VI y Ujú. ahora de Francisco. Ujú. Entonces, ese es el punto que no pocos pueden ver, porque además son verdades a las que se llegan después de muchos años. Ya cuando han muerto muchas veces los papas es cuando se les declara, pues este amigo fue un antipapa. Ujú. Pero ese es el punto que pocos están viendo. Claro que tiene que ver con el tema de la herejía, porque por la famosa infalibilidad, que también es otra cosa que habría que poner en cuestión, porque no hay varios papas en la historia de la Iglesia que han sido herejes. Ujú. El más, pues el más famoso es el de Honorio, Honorio. Honorio I, ¿no? Sí. Que 42 años después de su muerte, el concilio ecuménico, porque fue el tercer concilio ecuménico de Constantinopla, declara que fue un hereje. Y Ujú. después el sexto y el séptimo, octavo, que también fueron ecuménicos, lo vuelven a declarar fue un hereje. Ujú. Entonces, digamos, no hay motivo de tampoco escandalizarse.
y tampoco hay que mezclar las cosas, pero esa es la situación. Tenemos en este momento a Francisco, que es un antipapa, y aparte de eso es un hereje. Sí, aparte. Bueno, hermano, se me vienen muchas ideas a la cabeza, ¿no? Muchas ideas. Porque, por un lado, yo estoy poniéndome en el lugar de muchos que están escuchando este vídeo y habrá algunos que en su corazón, en su cabeza, estarán teniendo objeciones, ¿no? A esta teoría, a esta tesis. Objeciones variadas, ¿no? Que me gustaría planteártelas para Claro, ver qué claro. podría responderles. Y luego también me gustaría que concretáramos un poquito más, en la medida de nuestras posibilidades, bueno, pues aquellas razones dentro del propio documento de la renuncia que apuntan a esta tesis, Ok, también de aquella entrevista del 27 de febrero, ¿no? El día antes en el que se hiciese efectiva, de esas sí, palabras de Benedicto, y también que viésemos un poco, bueno, qué implicaciones tiene para todos nosotros como católicos el estar viviendo esta situación, ¿no? En la que hay un papa auténtico vicario que está viviendo un pontificado de excepción, como un sí, estado de excepción, cuando hay un golpe de estado, sí. y qué podemos esperar tras su muerte. Entonces, bueno, ¿por dónde te gustaría que empezáramos? ¿Por esas objeciones que te planteo Sí, o por...? pues sí, las objeciones, porque es Bien, lo primero. bien, perfecto. Pues un poco desde que he empezado el canal, ¿no? Leyendo los comentarios de muchos hermanos, hay muchos, ¿no? Pues que presentan objeciones, si bien son la minoría, pero los hay, ¿no? Y luego también hablando con amigos, etcétera, ¿no? Hay una objeción muy fuerte, ¿no? Bueno, y si esto es así, ¿por qué ningún pastor dice nada? Un poco ya lo has respondido, ¿no? Aludiendo a ese secreto del concilio, o aludiendo, bueno, pues a la circunstancia en la que está la iglesia actualmente, ¿no? Que parece que da miedo hablar. Pero, ¿por qué nadie dice nada, ¿no? ¿Por qué somos los laicos los que lo estamos diciendo? Que no somos pocos. También Sí, 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 está Antonio Socci en Italia, así está es. la web de Como Vara Almendro en España, Sí, en fin, sí, José Galat también iba en esta línea, Antonio Caponeto en Argentina, si no me así equivoco, es. también, Rafael Arango, o sea, Henry Gómez Casas, somos muchos, ¿no? Los que afirmamos con rotundidad, Benedicto es el Papa. Sí, Bien, esa sería la primera objeción, ¿no? Es decir, ¿por qué? ¿Por sí, qué? el por qué me lo contestó un sacerdote en una conferencia que fui a dar precisamente a Colombia, me Ujú, parece que fue en Bogotá, ujú, en donde estaba precisamente Arango, sí, vivía todavía don José Galat, sí. y en esa conferencia, como había habido un ataque contra don José Galat, lo habían amenazado de excomunión, etcétera. Yo por primera vez dediqué una conferencia entera de ese simposio a hablar sobre esta situación del papado. Ujú, Normalmente no en público no me gusta tratar mucho el tema porque implica tener varios conocimientos teológicos y canónicos, pero bueno, para defender en ese momento al doctor Galad lo hice y ujú, expliqué todo el tema de la invalidez de la renuncia, las irregularidades que hubo en el cónclave, las amenazas de muerte, en fin, toda la situación, y para que pues vieran por qué se llega a esta conclusión de que Benedicto sigue siendo el vicario de Cristo y Francisco es un antipapa. ujú, Y en el intermedio de esa conferencia se me acercó a solas un sacerdote sí. y me dijo, todo lo que usted ha dicho es correcto y es preciso y estamos convencidos de que así es, Ujú, pero no podemos abrir la boca porque nos cortan la cabeza. ujú, Y me contó el dato de un sacerdote amigo suyo que por decir estas verdades, el obispo le quitó las licencias de confesar y de licencias de dar misa y todo. Entonces, este sacerdote me decía, yo prefiero seguir pudiendo servir a Cristo, a la iglesia, confesando, dando misas, seguir con mi ministerio y callarme esto, porque por si no voy a perder todo lo que puedo yo dar. ujú, Entonces, sabemos que tiene usted la razón, ujú. pero preferimos callar. Sí, Pues, y eso fue la razón clave sí, que... sin duda es una razón a tener en cuenta, ¿no? Yo me pongo en el pellejo de un sacerdote
y tiene que ser una situación durísima, ¿no? Están entre la Sí, espada y la pared. así es, sí, Y conozco sí, no, varios. no. Yo a raíz de hacer el canal me han escrito unos cuantos, ¿eh? Sí, Menos súper de bien, los que me gustaría, pero me han escrito más de 10, ¿no? De así varios es. países, incluso desde Inglaterra. Así es. Y Yo creo que esto se va a romper en el momento en que me parece a mí, a raíz del documento final del Sínodo de la Amazonía, donde hay ya cosas realmente de paganismo, de sí, 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 marxismo muy abiertas, sí. creo que ahí ya obispos, y cuando los obispos empiecen a tomar partido, creo que ya muchos sacerdotes es cuando saldrán a no tener miedo y defender el evangelio y la tradición, el magisterio. Claro, claro, es así, ¿no? Tenemos los casos de Minutela y de Paulo Dorneles, que seguro Así que es. los conoces, Sí, que han sido sí, excomulgados, según ellos, y yo creo que tienen razón, inválidamente, ¿no? Por aquella pauta de Santo Tomás, ¿no? Que dice que los excomulgados no pueden excomulgar, ¿no? exactamente. Sí, Y sí, ellos han sido, vamos, es que no solo retirados de las licencias, ¿no? Sino sí, además también excomulgados, ¿no? Entonces, ellos, yo creo que hacen bien, ¿no? En esperar el momento, ¿no? Porque si la sí, cabeza, que es Benedicto, está callada, como Cristo lo estuvo en la pasión y en la cruz, yes. hacen bien, pero creo, hermano, no sé qué opinas, que cuando Benedicto fallezca, ¿no? Ahí van a empezar a hablar, ¿no? Unos y otros, cardenales, obispos, sacerdotes, los tres, ¿no? Luego hablamos, si quieres, un poquito de Sí, ese tema de la muerte de Benedicto. Hay muchos más temas que se me vienen, pero quería seguir un poco con estas objeciones, ¿no? Que suelen decir. sí. Muchas veces me han acusado de cismático, a mí, mi hermano, precisamente por decir esto. Imagino que a ti también, ¿no? Bueno, Te lo habrán sí, y dicho. ahora que lo dices, antes de que se me vaya la idea, Sí. esta situación, bueno, en primer lugar, lo que tú acabas de decir es correcto. Ujú. Eh, un excomulgado no puede excomulgar a nadie. Entonces, quienes están excomulgados, pues es Francisco y todos los cardenales y obispos que están promoviendo el antievangelio, o sea, Exactamente. las verdades contrarias a la fe. Y además, perdona, hermano, lete sentencia. Es decir, Claro. yo antes pensaba que hacía falta que, para que un excomulgado lo fuese de facto, hacía falta un papel, hacía falta esa sentencia, No, pero es que no, 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 es que es no, no. lete sentencia, automática, ¿no? Están excomulgados automáticamente, también todos los miembros de aquella mafia de San Galo, ¿no? Exactamente, sí. Bueno, hay dos razones. La razón teológica, digamos, de San Roberto Belarmino es cuando un papa cae en la herejía, automáticamente está fuera de la iglesia, o cualquier obispo o cardenal. Y luego está la canónica, que no hemos hablado de ello, pero efectivamente, como describe Austin Everidge en su libro The Great Reformer, hubo un complot, un club Bergoglio, le llama él, Sí, en el cual Murphy O'Connor y otros tres cardenales, sí. Gottfried Dahms y otros dos alemanes, hicieron una labor de cabildeo ilegítimo a favor de Bergoglio. Y eso la Silvestrini también, lo bueno, muchos. prohíbe, lo Marx, prohíbe Casper. con excomunión. Entonces, antes del cónclave mismo, del 2013, ya Jorge Mario Bergoglio ya estaba excomulgado por esa razón Ujú, que prohíbe el derecho canónico. ujú. Luego está esta otra teológica. Pero en general, para resumir el tema del cisma, yo siempre he comparado lo que está sucediendo ahora, en el cual, digamos, el 98% de los católicos creen que Jorge Mario Bergoglio es papa, es realmente un papa y es legítimo y está al frente de la iglesia, a la situación que sucedió con San Atanasio Sí, claro. Con el al arrianismo, ¿no? siglo III, siglo IV, en el cual el 98% de los obispos y el emperador habían caído en la herejía, y el único que se conservaba en la fe verdadera era Atanasio y dos o tres más, ¿no? ¿A qué voy? Es el tema de la fe y el tema de la pertenencia a la iglesia no es cuestión de estadísticas, ni es cuestión de democracia. Aunque sean unos poquitos los que están con el verdadero papa
el vicario de Cristo, que sigue siendo Benedicto, y con sus escritos, porque no hace falta que abra la boca, que simplemente con lo que va y escribió. Ese es el problema, que todo este grupo de jerarquía masónica, Illuminati, están muy a disgusto simplemente porque él vive, no porque Claro. él diga nada. O sea, el hecho de que simplemente él siga en vida, eso ya les pone en crisis, y no han podido, pues, hasta ahora matarlo, porque él se refugió muy astutamente en un convento de clausura. Me imagino que 3 religiosas prueban la comida antes que él. Está realmente muy bien blindado, pero la mera permanencia en vida de Benito XVI pone a sufrir a esta masonería eclesiástica que lo odia, porque esa es la Exactamente. palabra. De hecho, lo odian, hermano. Cuando referíamos al principio del vídeo un poco el contexto, lo odian desde el principio, precisamente por su fidelidad a la santa Efectivamente, tradición, a la doctrina católica. Él así es. era atacado, has dicho, por miembros de dentro de la iglesia, por supuesto, pero también por el mundo. Es que yo Claro. recuerdo aquellos años que ponían a Benedicto Sí, sí, sí. a caldo, ¿no? O sea, Bueno, es que los dueños de los medios de claro, comunicación, claro, Illuminati, son parte del plan por supuesto. Illuminati infiltrado dentro de la Sí, iglesia, la María Blanca. esto me lo dijo un hermano que sabe mucho de masonería. El conejo. El conejo para ellos es un símbolo de la manipulación de las masas, ¿no? A través de los más media. Un conejo que está claramente, lo subí hace un poco, hace unas semanas, cuando estuve en Roma, en esa escultura infame, ¿no? Que hay en el centro de la columnata de Bernini, ¿no? Que me decía, por cierto, un sacerdote, es que eso debería estar prohibido, ¿no? Porque es un patrimonio Sí. artístico, la columnata de Bernini del siglo XVI ahí puesta, o sea, no se puede poner con nada más artístico, ¿no? Pero en fin, eh, estaba ahí, ¿no? Ese Sí. conejo de la manipulación de las masas. Y curiosamente, a Bergoglio no es así, ¿no? A Bergoglio lo ensalzan todos los medios de comunicación, Sí, sí, todos, efectivamente. Campaña mundial en la sí, revista Time, en todas las grandes revistas. todo. Tiene todo el apoyo de la más media Sí, 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 mundiales. sí, sí. Y la plaza de San Pedro vacía, cada vez más, ¿eh? Así es. En sus Así es. audiencias. Y bueno, le han renunciado 3 directores de comunicación, que Efectivamente. ¿Eso por qué crees que ha sido? Porque siempre me ha llamado la atención, ¿no? O sea, hubo varias bueno, renuncias. Me parece que las navidades del año pasado, 3 personas seglares. sí, de lo que se han quejado ellos es de toda esta insistencia en que absolutamente todo el mensaje esté centrado en la persona de Francisco. Todo lo demás no importa, es Ay, exaltar su sí. persona, y esto por los directores de comunicación, aparte de los errores que él ha ido cometiendo Mm, continuamente. También ellos son los que tienen que pagar los platos rotos, pues han claro. preferido No, renunciar. es que si yo estuviese en ese puesto, o tú, en conciencia tendríamos que hacer lo mismo, ¿no? O sea, no puedo estar yo siguiendo eh, con esto, ¿no? Bien, hermano, y luego hay otro tema también eh, con las objeciones, ¿no? Tenemos ya 28 minutos de vídeo, ¿eh? No está mal, no está mal. Bueno, aunque se alargue, es una ocasión Lo que tú especial. digas. Sí, sí. Pero hay otra objeción, ¿no? Que es aquella de, bueno, la iglesia siempre ha estado mal, ¿no? Como me tapo los ojos, la iglesia siempre ha estado mal, la iglesia siempre ha tenido problemas, eh, las puertas del infierno no prevalecerán contra ella, que es verdad, pero a mi juicio, no sé tú qué opinas, pero la situación que vive hoy la iglesia es más grave que ninguna otra en su historia. ¿Por qué? Sí es. Precisamente por esta situación anómala en donde 2 papas aparentemente se reconocen, que es otra de las objeciones, ¿no? Benedicto sigue llamándole papa. Y digo, no, 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 no. Le llama santidad, le llama santo padre, pero como llaman al Sí, Dalai Lama, ¿eh? Al Dalai Lama le llaman santidad. sí, sí. A un patriarca ortodoxo le llaman Beatísimo Padre o le llaman Santo Padre, ¿eh? O sea, lo que no Sí. le llaman nunca es Papa Francisco, pero bueno. Mm, cómo ves un poco todo esto? Sí, bueno, desde luego que la iglesia, las puertas del infierno no prevalecerán, pero la iglesia nunca ha estado en una situación como la actual, porque en la historia de la iglesia todos los enemigos, digamos que atacaban desde afuera.
Y ahí tienes pues toda la historia de las cruzadas, tienes o los mismos cismas como el de Lutero y otros son hechos aislados, pero se mantenía todavía hasta Pío XII el depósito de la fe. Pero ¿qué es lo que está sucediendo en este momento que lo hace gravísimo y muy grave en comparación con cualquier historia, cualquier momento de la historia? Y es la infiltración masónica que ha habido, porque precisamente lo que la masonería iluminista, la francmasonería, la italiana y todas estas logias pensaron a partir de finales del siglo XIX que era más efectivo la estrategia del caballo de Troya, ¿no? Sí. Infiltrarse para destruirla desde adentro. Entonces resulta que muchos de los sacerdotes que al final del siglo XIX, inicios del siglo XX, entraban a la iglesia, a los seminarios, los jóvenes que entraban, realmente eran marxistas y masones infiltrados. ¿Para qué? Para hacer toda la carrera sacerdotal y desde adentro hacer esa labor de destrucción. Sí. Esos jóvenes sacerdotes son hoy día los obispos y cardenales que están ya cooptando totalmente al Vaticano. Sí. De hecho, me decía un cardenal hace poco que de las 42 dicasterios que tiene el Vaticano, 38 están ocupados por el lobby gay. Y el lobby gay es exactamente lo mismo que la masonería, porque, digamos, finalmente... Sí, van de la mano. Va de la mano las dos cosas y ahí es otro tema muy amplio, ¿no? Sí, además, hoy el 52% de los cardenales los ha nombrado Bergoglio. O sea, que es que ya se ha asegurado, ¿no? Bueno, pues un Francisco II. Bueno, me ha llamado la atención, te he dejado continuar aquello de Pío XII, ¿no? Porque muchos hermanos también me lo comentan, ¿no? Pero yo, honestamente, sí que creo que hasta Ratzinger se ha conservado el depósito de la fe, el catecismo de Juan Pablo II. Sí. Si bien es cierto que tiene alguna cosa completable, vamos a decir, bueno, creo que se ha mantenido, ¿no? Aunque, ojo, sí que pienso que Roncalli, Juan XXIII, pudo ser masón, sobre todo con esa nota, sí, con aquella nota de una logia mexicana, creo, además, ¿no? Sí, sí. No, bueno, él, Angelo Roncalli y Montini, sí. Giovanni Battista Montini, los dos fueron iniciados en la misma logia, en la de París, en 1935, en la misma ceremonia de iniciación. Por eso traen esa común... Yo siempre he pensado, hermano, que Juan XXIII lo fue, y que Pablo VI, Giambattista, ¿cómo se llama? ¿Cómo se apellida? Montini, perdón. Sí. También fue iniciado, pero que tuvo una conversión durante su papado, ¿no? Por aquellas declaraciones, por ejemplo, tan ilustrativas, ¿no? El humo de Satanás ante la iglesia, ¿no? El propio padre Pío le dijo a Montini que iba a ser papa. Y el padre Pío para mí es una autoridad de peso, claro. ¿No? O sea, sí que creo que fueron iniciados, pero bueno, sabes que hay 33 grados, ¿no? Además, según Bárcenas, si no recuerdo mal, un español, lo que mando un saludo si nos está viendo, en el grado 28 o 29 de la masonería les piden pisar un crucifijo, ¿no? Y fíjate cómo es la malicia que tienen, que si no lo pisas, te hacen creer que has pasado la prueba. Efectivamente. ¿Verdad? Sí. Ahora, y entonces esa persona queda todavía vinculada a la masonería, pensando que la masonería no es enemiga de Cristo. Entonces puede haber buena parte de obispos y cardenales que hayan llegado hasta ese grado, no hayan pisado la cruz y piensen que la masonería es algo bueno. ¿Me explico? Sí, pero es maléfico. En el caso de Roncalli y de Montini, como te digo, los dos fueron iniciados en la misma logia el mismo día, en 1935, y volviendo al tema, los dos son antipapas, porque en primer lugar en el cónclave de 1958
ahí no salió electo Angelo Roncalli, salió electo el cardenal Giuseppe Siri por una gran amplitud y después de varias votaciones, porque él no quería tener un margen pequeño. Y entonces dice, yo solamente aceptaré si el margen es amplio. Y se volvió a repetir hasta que salió electo. Cuando él ya estaba para, digamos, hasta tomó el nombre de Papa, y en ese momento lo obligan a renunciar. Cuando sucede después la elección... Gregorio XVII, ¿no? Así es. Y Gregorio Montini, y Montini sucede lo mismo. Lo mismo sucede 5 años después, cuando muere Roncalli. Vuelve a salir electo por segunda vez Giuseppe Siri y lo vuelven a obligar a renunciar. Y entonces sale electo Montini. En el cónclave de 2013, por lo que se ha filtrado en varias fuentes, también ahí en la cuarta votación del 13 de marzo salió electo el cardenal Angelo Scola de Milán. Exacto. Incluso Wikipedia lo subió a los 30 segundos y la Conferencia Episcopal Italiana felicita al cardenal Angelo Scola por haber sido electo papa. Y cuando él ya se dirigía al balcón de San Pedro a salir al mundo, es cuando le dicen, oiga, no, tiene usted que regresar a la Capilla Sixtina porque resulta que hubo una papeleta de más en blanco y se tiene que repetir la votación. Entonces tenemos ahí 3 antipapas que en el cónclave han sido manipulados, canónicamente son inválidos. Bueno, ciertamente, aunque Scola hubiese salido al balcón, puesto que la renuncia de Benedicto invalidaba la renuncia, tampoco hubiese sido un papa verdadero, ¿no? Porque Benedicto lo seguía siendo, ¿me explico? Sí, pero hubiera sido en el sentido en que él lo estableció, o sea, es el jefe del gobierno administrativo, cargo administrativo del papado. Entiendo. Y hubiera sido un gran papa, porque además era él era el delfín de Benedicto. Benedicto traía los ojos puestos sobre Angelo Scola como sucesor. Sí. Pero luego también hay una historia oscura con Juan Pablo I, que hablaremos en otro vídeo si Dios quiere, pero bueno, seguro que muchos de los que nos están viendo lo saben, ¿no? Aquella lista Pecorelli que le dio el periodista italiano Pecorelli, ex masón, con todos los cardenales que eran masones. Él quiso tomar cartas en el asunto y bueno, pues lo asesinaron, ¿no? Efectivamente. Ay, señor, qué tiempos tan convulsos, ¿no? Pues sí, serían esas un poco las objeciones. Bueno, ¿por qué Benedicto? ¿Por qué los cardenales no dicen nada? Bueno, pues por esta razón, ¿no? Que les compromete el secreto del concilio. Y no sé si tuviste ocasión de echar un vistazo, ¿no? A aquellas 16 paralelismos entre el prendimiento de Cristo y Benedicto XVI. Pero sí que yo estoy convencido, ¿no? Porque esta es luego ya una objeción, digamos, de los que sí que piensan que Bergoglio es hereje, que Bergoglio puede ser, de hecho, un antipapa. Pero algunos me han dicho, bueno, pero entonces Benedicto es el peor papa de la historia, porque es un cobarde, porque calla, porque está negando a Cristo, etcétera. Bueno, no, sí, pero déjame decir por qué Benedicto hizo este movimiento que para mí es magistral. Adelante. Y es precisamente no por miedo a la amenaza de muerte, sino para retrasar el cisma. Y eso es lo que ha estado logrando y lleva 6 años logrando que el cisma se retrase. Porque, como te comento, ya lo habían amenazado de que habría ahí un desprendimiento comenzando por la iglesia alemana, en el cual crearían una nueva iglesia separada de Roma, con toda una nueva moral, una nueva cuestión a la Eucaristía, al matrimonio, a otras cosas. Y entonces él astutamente lo que hace es, si yo soy el objeto del chantaje, el objeto del cisma, yo me hago a un lado y desinflo la amenaza de cisma. Y es lo que él ha logrado y ha estado logrando en 6 años. Entonces, no es para nada, digamos, alguien que tenga miedo sino al contrario. O sea, él está arriesgando, pero astutamente, salvando lo que más se pueda y también dejando al tiempo a que el Espíritu Santo marque
el momento en que el cisma se va a fraguar. Ya está el cisma, de hecho ya existe, pero no se ha cristalizado, no está declarado públicamente. No está declarado. Pero Pero está profetizado. Está falta profetizado. poco, claro. Me parece que Claro. fue la beata Ana Catalina Emmerich, ¿no? Que profetizó el mayor cisma de la historia de la Iglesia para estos últimos tiempos. Ella es una, y la otra es que no se conoce prácticamente la cuarta parte del secreto de Fátima, que publiqué yo en mi libro La verdad sobre las apariciones de Fátima, que está en mi sitio de internet. Sí. Y hay una cuarta parte del secreto, en donde dice, la hermana Lucía, dice, vimos a un papa vitoreado por las muchedumbres. Perdona, vimos a una persona que creíamos que era el papa, un obispo vestido de blanco, ¿no? ¿Así? No, dice vimos, pero era un falso papa que llevaba a la iglesia al infierno. Ese es posterior al obispo vestido de blanco que sale huyendo. O sea, hay una cuarta parte que ni siquiera se ha hablado de ella, que está en mi sitio la fotografía, porque me parece que el mismo Benedicto en 2010 dio la orden de que se subiera y se publicara, y se puede ver en internet la cuarta parte del secreto de Fátima, en donde habla claramente de un falso papa que lleva a la iglesia al infierno. Uf. Es tremendo. De hecho, en el año 2000, si no recuerdo mal, el cardenal entonces Ratzinger dijo que el secreto de Fátima no había concluido y que pensara que había concluido estaba equivocado, ¿verdad? Porque... No, en 2010, lo dije en 2010. 2010, sí. Porque en el año 2000 el cardenal Sodano, que Exacto. precisamente es el cuervo, Angelo Sodano, es el que ha estado detrás de todas estas maquinaciones contra Benedicto, publica una parte falsa, una interpretación falsa de la tercera parte. Sí. Y años después, cuando en una entrevista en Estados Unidos al cardenal Ratzinger le preguntan sobre eso, ¿por qué admitió eso? Dice, es que Sodano me torció la mano. En una entrevista con la Madre Angélica, que en paz descanse, me torció la mano. Y luego, cuando el 13 de mayo de 2010 viaja a Fátima, precisamente para conmemorar las apariciones, en el avión es cuando Benedicto dice, se equivoca quien piense que el secreto de Fátima ya tuvo cumplimiento. Se puede referir a un hecho futuro de la Iglesia. Maravilloso, hermano. Además, Ratzinger hizo su tesis doctoral en escatología. Así es. Él sabe muy bien lo que está pasando. Él nació un sábado santo. Según la lista de San Malaquías es de Gloria Olive. Esto me lo dijo una suscriptora. Me dijo, no, es que de Gloria Olive puede ser la Gloria del Olivo, ¿no? Una referencia a Getsemaní, ¿no? Porque el catecismo lo dice en los puntos 675 y 677. La Iglesia, como esposa de Cristo, debe pasar por el mismo destino que Cristo. Pasión, muerte y resurrección. Y estamos ahora en la pasión, o sea, estamos ahora... Sí. Por eso hice aquel documento, ¿no? de los 16 paralelismos entre el prendimiento de Cristo y el de Benedicto, uno de los cuales era que conservaban las mismas ropas durante toda la pasión, ¿no? Porque Cristo hasta el final, hasta la cruz, fue con su mismo manto, ¿no? Y había otros, ¿no? A mí el que más me confirmaba, ¿no? en pensar que Benedicto está haciendo lo que Dios le ha pedido, era que en ambos casos, en el prendimiento de Cristo como en el de Benedicto, sucedían dos cosas. Uno, todo pasa para que se cumplan las Escrituras. Y dos, todo esto pasa para que se pongan en evidencia las actitudes de muchos corazones, como le profetizó Simeón a la Virgen María, ¿no? En el templo, exacto. Sí. Así es. Benedicto está haciendo esto para ver un poco, pueblo de Dios, cuáles son vuestros corazones, ¿Quién quiere ser amigo de la cruz, o quién quiere rechazar la cruz y prefiere un evangelio adulterado, es decir, bueno, pues, adaptado al mundo. Exacto, esa batalla final que describía Juan Pablo II, ¿no? En el 80.
entre la Exacto. antiiglesia y la iglesia, ¿no? Entre el Sí, antievangelio y el evangelio. Le faltó decir entre el antipapa y el papa. Le faltó decir sí, porque, sí, claro, faltó eso. sí, 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 le faltó eso, porque Cristo y anticristo sí que lo dijo. exacto. En fin, son un montón de datos, ¿no, hermano? No hemos hablado casi nada de en concreto la renuncia, unas pinceladas así breves, ¿no? Está la cuestión de la corrupción de la latinidad, ¿no? Hay una falta gramatical, porque Benedicto escribió comisium en vez de comisio, lo escribe en acusativo en vez de en ablativo, Sí, y así es. bueno, creo que era el Papa Urbano Sí, VII el que dijo sí, que, ¿cómo es hay eso? toda una tradición de que en un documento pontificio no puede haber ningún error en latín. Y aquí es muy evidente que Benedicto XVI escribió eso conscientemente con este error gramatical, porque vaya, es un latín de párvulos, o sea, ese es lo más sencillo, el dativo y el acusativo, como no concuerdan. Y nadie tampoco ahí dijo, nadie le corrigió nada, nadie dijo nada, pero ese documento de la renuncia hace que su renuncia sea inválida, incluso de la que hemos hablado. De hecho, podemos buscar ahora en YouTube a Benedicto XVI pronunciar la renuncia, ¿eh? Sí, Aquel 11 de febrero de exactamente, 2013, pronunciando comisium, ¿vale? sí, Y la luego dice, podemos entrar, sí, podemos entrar en la web del Vaticano hoy en sí, día, leer la renuncia y así verlo es, corregido. corregido, sí. Hoy en día está corregido, ¿no? O Está sea, corregido, pero en el original claro, y en el discurso, claro, él lo pronuncia con ese error. claro. Y es muy difícil que un teólogo de esa altura conociendo lo meticuloso que él es, no haya, después de releer el documento de la renuncia, no haya corregido ese error. Exacto. A mí me parece que es intencional. A mí también. Y luego también hace referencia al ministerio que los cardenales me confirieron en el año 2005. Pero todos sabemos que el ser papa, el ser nombrado papa, el ser, digamos, constituido papa, no lo hacen los cardenales, lo hace Dios Exactamente. directamente. Es un acto canónico que lo hace Dios directo, ¿no? Igual que la Así es. renuncia se hace directa. No, Sí, no, no vale decir, no, dentro de 15 días ya voy a dejar de serlo, ¿no? Pero entonces hasta entonces eres o no. O sea, son tal y cantidad de... él lo dice claramente en su discurso, dice, y a ese llamado del cielo, a ese cargo, como munus petrino, vicario, a eso no se puede renunciar, eso se lleva hasta el fin de la vida, hasta la Exacto. muerte. Lo Juan dice Pablo, claramente. y Juan Pablo II dijo que Papa emérito era algo absurdo. Con esa palabra Sí, usó, algo absurdo, ¿no? Tenemos así un es. montón de evidencias, ¿no? Profecías aprobadas por la Iglesia, ¿no? Más allá de las, entre comillas, especulaciones que podamos hacer sobre el secreto de Fátima, Sí, sí. que hay cierta oscuridad al respecto, ¿no? Cierta desinformación, pero podemos irnos directamente a la Salet, donde Así la es. Santísima Virgen dijo, Roma perderá la fe y se Sí, convertirá en la sede del anticristo. del anticristo. Y eso está Exactamente. aprobado por la Iglesia, ¿no? Sí, 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 sí. ¿Eso es un tiempo futuro o es presente? Uno de tantos que habla de cómo la apostasía surge del vértice de la iglesia, Uh -huh. de quien debería ser el defensor, pues es quien se está encargando de destruirla. Y ese fue el plan masónico, Uh -huh. de infiltrar la iglesia hasta ocupar ese cargo máximo que es el del papado. Uh -huh. Desde ahí ellos ya podrían operar toda su labor de marxización, de protestización de la iglesia, etcétera, todo lo que estamos viendo en estos días. Y para ir terminando, hermano, llevamos 49 minutos, bueno, se va a quedar en una hora más o menos, bendito sea Dios. Dos cosillas. Una, misa cum Francisco. Dos, ¿qué pasa cuando Benedicto muera? ¿No? Recientemente entrevisté a Don Minutela, este sacerdote italiano que de verdad aprecio muchísimo y fue un gusto estar con él, porque se le ve en paz consigo mismo, se le ve alegre. Pero yo se lo dije a él, ¿no? Y bueno, pues cada vez que hablo con él se lo recuerdo, que creo que comete ese error, ¿no? De pensar que no existe transubstanciación
cuando en la Santa Misa se hace en comunión o se pide por Bergoglio, ¿no? La razón principal, sobre todo, es que la consagración es antes de que se diga un papa u otro. Y que ha habido momentos en la historia, Sí, que ha habido varios papas, unos sacerdotes celebraban con uno, otros con otro, otros con el verdadero papa. Entonces, hay sacerdotes que conozco que celebran con uno, otros con otro, otros sí, sí. con los dos, otros no pronuncian a nadie. Es decir, un poco, ¿cómo vives tú esto, hermano, como católico? No, en ese sentido no debe haber ninguna duda. La validez de la misa y de la consagración provienen de las palabras del sacerdote en el momento de la consagración. No hay más, no hay más. Y además tampoco creo que nos haga mal rezar por Bergoglio. Yo en todas las misas rezo por los dos, pero señaladamente rezo para que Francisco se convierta y salve su alma. Ujú, Entonces, desde luego que no creo que haya ningún problema en rezar por el alma de Bergoglio para que se convierta y se salve. ujú, Eh, entonces, por ahí no creo que vaya ningún problema. En cuanto al tema de la muerte, ujú. ahí sí vendría un problema canónico distinto en lo que sería la sede vacante, si es que es reconocida por los cardenales en Roma. Según el nuevo derecho, tienen 20 días para elegir al siguiente papa. Sí. Yo, sin embargo, creo que eso no va a llegar no lo vamos a ver. En mi opinión, el papa que muere mártir en la tercera parte del secreto de Fátima es Benedicto. Ujú, ¿Qué? ¿Por qué tengo yo esa sospecha? Porque cuando la hermana Lucía escribe, vimos a un obispo vestido de blanco salir de una ciudad en ruinas, etcétera, etcétera, cuando viene la persecución, es muy significativo porque ellos no dicen, la hermana Lucía no dice, vimos al Papa huyendo de Roma. Obviamente los niños no saben nada de renuncias, no saben nada claro. de Papa emérito, no saben nada de nada, y simplemente ven a un obispo que está vestido de blanco que sale huyendo. Para mí ese es Francisco, Ujú, porque si hubiera sido el Papa, lo hubieran dicho ellos claramente. Y, sin embargo, dicen, vimos a un obispo vestido de blanco. ujú. Hasta después es cuando dicen, y después vimos al Papa, o sea, al Santo Padre, subir una colina y ser muerto de flechas y balas al pie de una cruz. Sí. Mi interpretación, puedo estar equivocado, es que obviamente cuando venga en Roma todos los acontecimientos sobre Europa, toda esta invasión rusa, esta explosión del marxismo y del Islam, obviamente los dos van a tener que salir huyendo, obviamente, Ujú, pero por eso, según yo, es que viene esta diferenciación. ujú. Está hablando primero del obispo vestido de blanco, que no saben por qué un obispo va vestido de blanco, y después hablan del papa que es muerto Claro. mártir. Y ahí, Entonces, si lo ligamos a las profecías de San Malaquías, lo que vendría, según este escenario, que es personal, es que después de esa situación viene electo ahora sí ya el último papa de la serie romana, el 112, Petrus Romanus, pero ya no en Roma, sino ya en una situación de catacumbas, como fue al inicio de la sí. iglesia, ya solamente con el resto fiel, un grupo de cardenales fieles que eligen al papa en catacumbas, que incluso podría ser alguien de las iglesias de Oriente. Sí, Así incluso podría ser un seglar, según tengo entendido. Podría ser cualquiera de nosotros, ¿no? Que en ese momento ya sería constituido sacerdote y obispo, ¿no? Pero podría ser cualquiera, ¿no? Y también dijo la Virgen en Fátima, en Portugal no se perderá el dogma de la fe, ¿no? No, exactamente. no dijo no se perderá la fe, es decir, a lo mejor la mayoría de los portugueses dejan de creer, pero el dogma de la fe no se perderá. Quizá viva ahí, el Pedro Romano, no lo sabemos, ¿no? Pero está esa piedra angular, no sé si la conoces, hermano, esa piedra Sí, angular
Yo la he podido ver. Tengo pendiente Sí, hacer un vídeo sobre el tema porque un hermano Emilio, que vive ahí en Fátima, me hizo unas fotos. Te lo agradezco, Emilio. Eh, Está la piedra angular de la tumba de de San la Pedro, tumba que llevó allí el Papa Juan Pablo II en el año Pablo 2004. II. Sí, ¿eh? En el efectivamente. año 2004, y algo así de dos dedos, ¿no? Juan Pablo II, en Así el año es. 2004. Fue Eh, ya removida Fue removida ya. sí, Y la Virgen dijo algo así como, antes de que Roma sea destruida, la sí, piedra angular de la tumba de Pedro debe llevarse a Fátima. a Y eso Fátima. hizo Juan Pablo II un año Exactamente. antes. Es que es increíble, ¿no? Es que Así es. Así es. es increíble. Y bueno, y de la falsa Lucía, esto ya te lo pregunto a título personal casi, ¿no? Como una conversación entre amigos, porque me ha venido, ¿no? ¿Qué opinas tú de la falsa Lucía? Porque yo tengo ciertas dudas al respecto, ¿no? Bueno, Tiendo a pensar que sí que hubo una falsa, pero hay quien dice que no. ¿Qué no, opinas? en el libro este de La verdad sobre las apariciones de Fátima, ahí vienen la fotografía de las tres, o sea, la que era la original y la que fue la primera impostora y Ujú. después la segunda impostora, que no tiene nada que ver una Ay, con sí. otra. Ujú. Se han hecho pues estudios sobre todo de la dentadura, que es digamos como la huella dactilar que no se puede copiar o imitar. Son totalmente distintas. Ujú. ¿Por qué? Porque Montini, Giovanni Battista Montini, futuro Pablo VI, cuando muere la verdadera hermana Lucía en 1949, no avisa nada al mundo, pues porque todos los católicos sabían ya que la Virgen había pedido que en 1960 o a la muerte de Lucía, lo que sucediera antes, se debía de publicar el secreto de Fátima. A Pablo VI no le convenía que se publicara el secreto de Fátima porque desvela toda la labor masónica de infiltración. Ujú. A Juan Que 23 tampoco le convenía. y a Juan 23 tampoco. Entonces deciden no informar de que murió la hermana Lucía y a una religiosa del convento clausura le piden hacer las veces de Lucía por el bien de la iglesia o por obediencia o veto a saber por qué razón. Y Sí. se presta a ello el provincial de la orden franciscana, Ujú. a esta farsa. ¿Franciscana o Carmelita? Porque Perdón, era. Sí, perdón, ¿no? Carmen, Sí, era Carmen, Carmelita. Bueno, sí. pues nada, me alegra saber un poco tu opinión. Yo ya te digo, he leído cosas a favor, en contra, y sinceramente creo que es algo, entre comillas, secundario, después de toda esta marabunta en la que nos encontramos, Es ¿no? secundario, pero Pero es es un botón importante. de lo que está pasando Exacto. en un sitio de internet, Sí, últimostiempos.org. Ahí vienen las fotos y tú las puedes comparar como son sí, dos sí, sí. personas distintas. Ya te digo que tiendo a pensar que sí, ¿eh? Tiendo a pensar que hubo una falsa Lucía. Bueno, hermano, muchas cosas, ¿no? Quizás se han quedado en el tintero, pero llevamos una hora ya hablando, creo que es Así, más que suficiente. Pediría a todos vosotros los que habéis visto el vídeo que escribieseis en comentarios, bueno, pues cualquier duda que os haya quedado para tenerla en cuenta para posibles futuros vídeos y también que nos sugirieseis al doctor José Alberto Villasana y a mí posibles futuros programas, ¿no? Tenemos apalabrado un posible segundo programa sobre, en general, los últimos tiempos. Tenemos también ese microprograma sobre el tema de Juan Pablo I. Pero bueno, si tenéis cualquier cosa, pues podéis decírnoslo. Y ya estaría, ¿no, hermano? ¿Cuánta información, señor? demasiado, demasiado. Hay Sí, sí, que sí. Bueno, digerirlo más. sí, sí. No he dicho Con nada, pero mucha, sí. con mucha optimismo y esperanza, porque pues realmente cuando se ve que la cosa está peor, digamos que al final del túnel oscuro está la luz maravillosa del retorno de Cristo y del triunfo de la iglesia, Así es. que como yo siempre lo resumo con esa frase de Juan Pablo II, precisamente, en unas navidades, no recuerdo qué año, dijo una frase maravillosa, dice, el incremento de la violencia y la injusticia en el mundo es obra de un Satanás furioso que sabe que le queda poco tiempo. Sí, Él sabe que la humanidad y la iglesia están a punto de dar un giro en la liberación del mal, sí. que por eso está actuando con grande furia. Ujú. Entonces, esa es la esperanza que debemos tener, que todo esto
no es más que el preludio del triunfo de Cristo, y por eso el chamuco está furioso dando patadas de ahogado. Sí, sí, sí. Por eso, hermanitos, rosario, rosario siempre es necesario, ¿eh? Vamos, para el que quiera ir bien, ayuda muchísimo, ¿eh? Nos El lo han arma más repetido, poderosa. sí, nos lo han repetido tantos santos. Una vez hubo una anécdota, un hermano capuchino del Padre Pío, pero padre, usted siempre va con el rosario en la mano. ¿Cuántos reza? Dice, hoy he rezado 53. O sea, eso yo creo para humildad para todos nosotros, ¿no? Cuando pensamos que hemos rezado muchos en un día, acordarnos del Padre Pío que siempre nos ganaba. Sí, En fin. exactamente. Bueno, aquí donde lo veis, el doctor José Alberto Villasana no ha dicho nada, perdóname hermano, pero bueno, ha hecho 3 tesis, tiene 3 doctorados en teología, en filosofía, en humanidades, 3 veces también ganador del Premio Nacional de Periodismo en México, en el periódico Universal, hizo uno de sus artículos premiados. Y bueno, para el que no lo conociese, pues este es José Alberto Villasana, que lleva muchos años aquí. Servidor servidor. Bueno, hermano, pues nada, nos vamos a despedir. Últimas palabras. Pues eso, tener mucha fe y mucha esperanza, y estar observando cómo Cristo va la victoria ya está ganada. Simplemente nosotros tenemos que arrebatarla, pero ya es nuestra. Entonces, eso es motivo de una gran alegría y esperanza. Dispuestos a morir, a ser torturados, a dar la vida por el Señor, Así con es. su gracia. Bueno, pues muchísimas gracias, hermano. Ha sido un placer tenerte por aquí. No No, sé gracias. cuántas personas, no sé Muchas cuántas gracias. personas verán el vídeo, que como es tan largo, a lo mejor echa para atrás o al revés, ¿no? En cualquier caso, no importa el número, sino la calidad, ¿no? Y, y poco más que añadir. Me cuesta despedirme porque de verdad que ha sido. Se puede ver en partes. Se puede ver en partes. Mientras planchamos, mientras cocinamos, vemos un poquito. Así es. Bueno, pues hasta el próximo vídeo, hermano. Igualmente, igualmente. Muchos saludos y gracias. Dios te Nada, bendiga. a ti también. Un saludo a México, que sois el país que más veis este pequeñito canal. El que más Ay, veis. a Sí, nuestros sí. hermanos en El, España. sí, sí, casi el 25% de las reproducciones son de allá. Sí, sí. Mira, qué bueno, qué bueno. Bueno, pues nos despedimos, hermanos. Dios os bendiga, Dios te bendiga, José Alberto. La Virgen os guarde en este día. San José os abastezca de todo lo que necesitáis para agradar al Señor, y el cielo entero supla en vuestras almas lo que a este vídeo le falta. Así sea. Amén. Amén.